Bien, a todos, muy buenos días. Estamos en Fundición uno y estamos observando el tema de hoy. El tema de hoy a tratar tiene que ver exclusivamente con los hornos de inducción. Anterior que hemos comentado sobre las características de los ventiladores, las características de los quemadores, ¿sí? Hemos comentado también sobre que hay que tomar en cuenta si vamos a escoger crisoles, reforzando por si acaso, por si se nos olvidó, hay una amplia variedad de crisoles para diferentes usos. Los crisoles que más se emplean en la fundición son crisoles de grafito, crisoles negros. ¿Por qué? Porque estos crisoles tienen un comportamiento neutro, es decir, no son básicos ni son ácidos, son neutros. Y en función al crisol realizamos el diseño del horno, ¿sí? Del tamaño del crisol diseñamos el horno. Ah, ¿y de qué depende el tamaño del crisol? Depende de cuánto metal vamos a fundir, ¿no? Si yo sé que siempre voy a fundir 20 kilos, puedo utilizar este o este, ¿no? Cualquiera de los dos, 20 kilos. Pero si voy a utilizar más volumen, necesito mayor, un crisol de mayor capacidad. Por lo mismo, las dimensiones del horno tienden a variar. Habíamos comentado que esta disposición de crisol no es muy óptima porque acá tiende a sofocarse por falta de oxígeno, ¿sí? Revisen por favor el video que elaboramos la anterior clase para mejorar su conocimiento, ¿no? Hemos visto también que existen hornos, si hablamos de hornos de crisol, hablamos de los hornos estacionarios, este en el cual tenemos que quitar el crisol, ¿no? Y hacer la colada, eso es lo que dijimos. O pueden ver los hornos basculantes. El horno basculante que lo que hace es hacer el basculeo completo y tenemos una cuchara que es la que va a recepcionar el caldo y esta cuchara es la que después llevamos al molde y vamos a la colada, ¿no? Un flash base. Aparte es importante calentar siempre la cuchara, ¿no? Son unos mucho más, efectivamente, un poquito más caros de realizar por el sistema de basculeo y demás, pero resguardan mejor el crisol. Bien, ahora, ¿qué son los hornos de inducción? El principio de inducción es sumamente interesante, puesto que empleamos una muy particular de los materiales, es decir, nosotros necesitamos saber si nuestro material es ferromagnético. A ver, vamos a, ok, un poquito, saber si es ferromagnético. Necesitamos saber si es un diamagnético o un paramagnético. Paramagnético. ¿Qué quiere decir esto? Todo metal tiene tres posibles comportamientos. ¿Qué es un ferromagnético? Puede que sea un diamagnético o puede que sea un paramagnético. ¿Por qué es importante considerar este conocimiento? Primero, ¿qué son los materiales ferromagnéticos? Ferromagnetismo. El ferromagnetismo está asociado a la capacidad de responder a polo positivo o negativo si hablamos de campos magnéticos. Ah, muy bien. Aquí voy a mostrarles la siguiente imagen. Ok, vamos a colocar la primera imagen. Estos son los materiales ferromagnéticos. Todavía no se entiende. A ver, entonces, hablaremos del imán, ¿ya? ¿Qué son los imanes? Los imanes generan campos magnéticos. Cuando nosotros tenemos un imán, ahora sí, este es un imancito, podemos decir lo siguiente. Los imanes tienen lo siguiente, tienen polos positivos, aquí tenemos un polo positivo negativo, tenemos, sí, y estos polos permiten
actuar sobre la capacidad magnética del metal. Ah, ya. A ver, seguimos profundizando este conocimiento. ¿Qué sucede cuando hablamos de magnetismo? Todo metal responde al estímulo de los campos magnéticos. Aquí vamos a ver otra imagen. Y tenemos aquí otra imagen. Este es un campo magnético. Estos son los conocidos campos magnéticos. Cuando un metal tiene respuesta al estímulo de campos magnéticos, tiene un comportamiento. ¿Esto qué significa? Esto vamos a hacer un poco más pequeño. Significa que si un metal tiene una respuesta bastante favorable a los estímulos magnéticos, producto de un imán y demás, ¿sí? Este se conoce como ferromagnético. ¿Qué sería entonces el ferromagnetismo? Ahora sí, el ferromagnetismo es la capacidad de que los átomos tienden a alinearse ante los estímulos magnéticos. Ante los estímulos del magnetismo, los metales tienden a alinearse. Entonces los ferromagnéticos tienen un alineamiento regular, todos se alinean de igual manera, sí, todos se alinean de igual manera. Esos son los ferromagnéticos. ¿Qué serían los diamagnéticos o los paramagnéticos? Vamos a ver la siguiente imagen. Vamos a ver, aquí está. Esta imagen vamos a hacerla más pequeñita, ¿sí? Y esta vamos a ampliar. ¿Qué va a suceder? Lo siguiente. Estos son los ferromagnéticos. Ante los estímulos magnéticos, todos tienen un alineamiento, ¿no? Todos van a alinearse. Existe ferromagnetismo de diferentes variaciones, ¿sí? Aquí están los diamagnéticos, en los cuales el alineamiento al comportamiento de los estímulos magnéticos ya no son tan regulares, esta distorsión, y los paramagnéticos que no responden de manera óptima a este estímulo. Muy bien. Entonces, este concepto es necesario entender. ¿Por qué? Porque los materiales que son ferromagnéticos son aquellos más óptimos y propicios para fundir en hornos de inducción. Ya. Entonces yo tengo que saber si los materiales son ferromagnéticos, diamagnéticos o paramagnéticos a fin de estimar y entender que estos materiales pueden fundirse en hornos de inducción. Sí, es decir, que no todos los metales pueden fundirse en hornos de inducción, todos los metales pueden fundirse si tienen un buen comportamiento ferromagnético. Los materiales que tienen comportamiento paramagnético van a tener cierta dificultad. ¿Qué significa? Voy a tener mayor consumo de energía o en el peor de los casos no voy a poder emplear estos hornos. Muy bien. Ese es un dato importante. Saber si un material es ferromagnético, diamagnético o paramagnético. Una vez más, los materiales que son ferromagnéticos son metales que van a poder fundirse en hornos de inducción sin mucha dificultad. No van a tener problemas para poder fundirse. En cambio, los materiales que son paramagnéticos van a oponer cierta resistencia a operar en este tipo de horno. Ok. Entonces, si hablamos de materiales ferromagnéticos, ¿el fierro fundido es un ferromagnético? Claro, porque tiene alto contenido en hierro. El aluminio, ¿cómo será su comportamiento? ¿Sería ferromagnético, diamagnético o paramagnético? Eso tenemos que averiguar, ¿no? Pero ya teniendo en cuenta este principio, ¿qué es un horno de inducción? Ok, este réplica más lo vamos a hacer pequeñita. Muy bien.
¿Qué será un horno de inducción? Es un horno, es una cavidad que efectivamente tiene un crisol, ¿sí? Pero la inyección de calor no se produce por un medio físico como la llama, sino por componentes eléctricos. Utilizamos los principios del ferromagnetismo, diamagnetismo, paramagnetismo, para estimular los campos magnéticos. La inducción de calor se hace justamente por este principio, ¿sí? Esta, aquí, ahora sí vamos a ampliar esta imagen. Ampliamos esta imagen. Este es el elemento o la estructura que va a generar este campo. Va a generar estos campos, ¿no? Generalmente son estructuras de cobre huecas. ¿Por qué? Porque el momento de generar la inducción sobre los metales, ¿no? Aquí internamente, aquí vamos a introducir el crisol. A ver, vamos a aprovechar que tenemos aquí ya un crisolito hecho. Muy bien. Aprovechamos este crisolito, lo vamos a poner acá. Internamente acá se coloca el crisolito. Acá, ampliamos un poquito esto. Ok. Acá se coloca el crisol. Al interior de esto. Y todo este sistema que estamos observando, todo este sistemita, ¿qué función cumple? Va a generar la inducción al interior de este recipiente. Internamente, producto de la inducción, el metal va a cambiar de estado, de a un estado líquido. Como habíamos comentado cuando hablábamos de los diferentes tipos de hornos que se emplean en la metalurgia, este horno en particular es menos riesgoso. No tengo una llama que esté ingresando a esta cavidad. Estamos utilizando este principio de inducción electromagnética para cambiar el estado del cuerpo que va a estar internamente en este crisol. Como esta inducción genera una temperatura bastante elevada, existe la probabilidad que este elemento que es de cobre, ¿sí? Es de cobre o una aleación de cobre, pero por la buena conducción de calor y electricidad, etcétera, suele ser cobre de alta pureza, tiene que ser hueca, porque por aquí se va, además de que este elemento está instalado una red eléctrica, vamos a ver más adelante cómo, ¿no? Por donde conduce agua, se va a circular agua, este es un hueco, es un tubo. Por aquí entra agua, empieza a circular agua por todo este sistema con el fin de refrigerar. Estamos evitando que se caliente, entonces va a ingresar agua fría por este punto y por aquí va a salir agua fría. Y todo el tiempo está ingresando agua fría para evitar que se caliente toda esta estructura. ¿Sí? Ese es el principio básico del horno de inducción. A ver, esto colocamos acá. Ahora sí, hacemos esto. Y vamos a ver esta imagen. Observamos esta imagen. Ok. En esta imagen, ¿qué podemos ver? Es un sistema de transformadores. Permitir el paso de corriente y la generación de un sistema de inducción. En nuestro medio no existen empresas que fabriquen hornos de inducción. Sí existen algunos trabajos independientes. Hace unos 3 años atrás tuvimos contacto con un ingeniero de la Universidad Mayor de San Simón, quien estaba justamente tratando de averiguar las características ferromagnéticas, diamagnéticas y paramagnéticas de los diferentes metales, puesto que él lo que estaba buscando es generar un horno de múltiples usos, no solamente para el fierro fundido, no también para trabajar en aluminio y demás, ¿no? Una vez más, recuerden que la diferencia entre ferromagnético, diamagnético y paramagnético va a definir si este horno tiene un buen rendimiento o un rendimiento bajo, porque en materiales paramagnéticos, donde el estímulo a la inducción electromagnética no es tan buena como los materiales ferromagnéticos. Ese es un dato importante, ¿no? Ok.
Entonces, como ustedes observan, en este principio, no es nada más que un conjunto de transformadores que inducen esta corriente. ¿Sí? Un sistema bastante complejo, pero hoy en día es uno de los más simples a que me refiero, a que los hornos de inducción son los de los más simples y sencillos de manejar. Hasta su mantenimiento es un poco menos costoso, ¿no? Ok, seguimos entonces. ¿Y qué más podemos decir de los hornos de inducción? Seguimos hablando del principio, ¿no? Miren ustedes, este es un recipiente y como la bajar sobre este cuerpo, no solamente se puede fundir, es más, muchos hornos de forja ya no trabajan con llama, sino están haciendo directamente con la inducción electromagnética, ¿sí? Los tubos huecos sirven para conducir una corriente alterna y para que circule agua por ellos para refrigerar. Dijimos, ¿no? Por aquí, además de generar esta y la inducción de corriente, también por aquí circula agua, ¿sí? El metal que se va a fundir se coloca al interior del crisol, eso ya hemos mencionado, y obviamente para evitar que la gente tenga contacto con esta resistencia, ¿sí? Se coloca un cuerpo, una carcasa externa, que no necesariamente tiene que ser ladrillo refractario. Ojo, es un dato interesante. Este tipo de hornos no requiere un cuerpo refractario como los hornos de crisol, no requiere, ¿sí? A ver, seguimos observando entonces. Aquí tenemos las características, más o menos todos los componentes, ¿no? Tenemos un panel eh, externamente que es de acero, la carcasa de acero, ¿sí? La que va a proteger la bobina durante la operación de colada, porque efectivamente la bobina va a calentar, por eso requiere ser refrigerada la bobina. Entonces, la carcasa externa va a evitar que la gente tenga contacto directo con la bobina, ¿no? Da cierta seguridad. Hay un casco de protección, que es el cuerpo B, ¿sí? Sirve como una barrera impermeable entre el metal salpicado y la bobina. Claro, lo peor que podría pasar si hacemos una colada y la bobina esté de eso, es que el metal que cuando hacemos la colada salte sobre la bobina. Esto podría no solamente provocar daños o generar cortes, más allá podría inutilizar el horno. Entonces necesitamos un casco protector. Las tapas aisladoras que minimizan la pérdida de calor, ¿no? Eso se produce internamente en la bobina, ¿sí? Después tenemos el anillo recolector de humos, también va a generar algún tipo de atmósferas, pero es menos generación de humos que los hornos de crisol. Tenemos las espiras macizas, que son estas las que hemos revisado, estas son las espiras macizas, ¿sí? Después tenemos los, están los yungos magnéticos, los espacios entre espiras, la parte superior que siempre tiene que estar abierta para el control, ¿no es cierto? Bobinas de enfriamiento, juntas refractarias, etcétera, ¿no? Son una serie de componentes. Estos hornos que al principio parecían ser muy complejos de manejar, hoy en día son muy accesibles, ¿sí? Eh, Obviamente una de las industrias que más ha trabajado, o de los países que más ha trabajado en este tipo de hornos, son países chinos. Yo tengo el contacto con una proveedora y ella habla de un horno, hicimos una cotización, y más o menos un horno de 500 kilos está aproximadamente unos $20,000, que sería relativamente barato. Ojo, el horno es chino, ¿sí? Le damos un horno de las mismas dimensiones, pero un horno japonés, efectivamente, tiende a ser unas 3 o 4 veces mayor. ¿Por qué? Por todas estas medidas de seguridad. A ver, vamos a ver un horno chino más o menos cómo tendría así. Bueno, aquí seguimos revisando las características de este horno, ¿no? Igual, si hablamos de este horno tiene también una piquera, sí, hay una piquera, porque es por aquí por donde se va a producir. Este horno es un horno basculante, sí, es un horno basculante,
porque en este horno yo no puedo retirar el crisol va a estar completamente sellado y la inducción va a pasar esta pared refractaria que es mínima. Esta pared refractaria es mínima, 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 no va a ser tan gruesa como en los hornos de crisol, ¿no? En los hornos de crisol. Tiene un pequeño crisol acá, pero este crisol también está ya recubierto y no puedo retirar, por eso es un horno basculante. Es un horno basculante, tiene piquera, ¿sí? ¿Qué más podemos decir además de la piquera? La cantidad, el cuerpo refractario es menor que un horno convencional, ¿no? El cuerpo refractario es mucho menor, es menor. Como tiene una operación de basculeo, como es un basculante, el basculeo puede ser mecánico o manual, ¿no? O manual. El basculeo puede ser mecánico o manual, cualquiera de los dos. A ver, ¿qué más podemos decir de este tipo de hornitos? Necesita todo el sistema de transformador, rectificador de corriente, incluso el sistema de bombeo de agua, eso ya está definido. Este es un hornito de laboratorio. Miren, todo este sistema de transformador, obviamente como es un sistema eléctrico, aquí ya podemos implementar ya la termocupla, ¿no? Podemos medir también el medidor de temperatura. Aquí también, si es un horno mecánico por completo, podemos incluso aquí realizar la velocidad de basculeo, etcétera, ¿no? Este es el hornito. Aquí está todo el sistema eléctrico-mecánico, si es que así se requiere. Este es el sistema de bombeo de agua. Y muchas veces el agua que se va a bombear tiene que estar aquí refrigerada incluso con bloques de hielo para que el agua que ingrese sea completamente fría, mejor si es más fría, porque tiende a refrigerar mejor. Y este es el hornito, ¿no? Pues hay un sistema de energía, un sistema de refrigeración y un horno en sí. Los hornos de laboratorio tienen estas dimensiones. Los hornos industriales, obviamente, este es uno más grande y el sistema de transformación y bombeo de agua también es mucho mayor, ¿no? Mayores dimensiones. Estos son los hornos. Estamos haciendo mención solamente a hornos chinos. En los hornos chinos, miren ustedes, el cuerpo refractario es simplemente esto, la piquera. Tenemos acá el refractario para unir la carcasa para evitar el salto, ¿no? Pero no tiene un refractario acá que está evitando, en caso de que haya algún tipo de caída de metal, creo que con la bobina no tenemos eso. Es más, tiene acá unas cavidades que está permitiendo el paso de aire para refrigerar. Por eso estos hornos llegan a ser mucho más baratos. Son hornos versátiles de un uso muy considerable, sí. En nuestro medio ha llegado mucho este tipo de hornos. Fundidoras como Taunus, como Funtrat, hasta donde tengo entendido, utilizan este tipo de hornos. ¿Sí? Acá los Caballeros también tienen este tipo de hornos, ¿no? En Santa Cruz. Y porque aprovechan la capacidad ferromagnética de, sobre todo, el fierro fundido y acero, son los hornos ideales para ese tipo de aleaciones, ¿no? Aceros, fierros fundidos, se trabaja en este tipo de hornos, sin ninguna dificultad. El consumo de energía, obviamente, es relativamente estable comparado si utilizamos gas, no varía mucho en costo. Tal vez lo mejor de estos hornos es que alcanzan a la temperatura con una cantidad de energía propicia, no excedemos la cantidad de energía. Eso es lo que podemos decir de sonidos. Aquí tenemos lo siguiente. Estos hornos se han hecho tan populares que incluso para hacer trabajos pequeños en fundición, ojo, una vez más, ¿no? Viendo las propiedades ferromagnéticas de los materiales, sí, se pueden hacer incluso trabajos de fundición hasta para joyería, aunque para joyería se emplean este tipo de hornitos que son hornos eléctricos de resistencia. Estos no son hornos de inducción, son hornos de resistencia.
Este tipo de hornitos hoy en día también pueden ser reemplazados por este tipo de hornos. Hornos eléctricos, hornos que tienen capacidades de trabajo, ¿no? Pueden trabajar eh, a muy altas temperaturas, temperaturas que requiere el acero, el fierro fundido, hornos de inducción y que ya existe una amplia variedad. Vamos a ver aquí algunas características. Vamos a ver lo básico de estos hornitos. A ver, vamos a ver un videito, ¿sí? A ver, voy a... ¿Dónde estamos? Ok. Hoy en día incluso hay tutoriales para este tipo de hornitos. Ahora sí. Dejamos de compartir y vámonos a ver el video que queríamos, ¿no? Este es un tutorial. El primer tutorial que yo pude llevar para la fabricación de estos hornos estaba limitado exclusivamente al uso de, bueno, un tutorial en francés, ¿no? Y acá, este es un... A ver, vamos a escuchar parte de lo que comenta, ¿no? Tienen que ser metales ferrosos. Entonces, nuestras fuentes funcionar con la inducción o no. Oye, que tengo que comprar una placa de una inducción. ¿Me funcionarán las cazuelas que tengo en casa de vitrocerámica? Pues bien, lo pegáis en la base. Si se pega el imán, funciona en vuestra placa de inducción. Si la cazuela es de aluminio y no se pega el imán, no va a funcionar. ¿De acuerdo? Tienen que ser metales ferrosos. Conectamos nuestras fuentes y simplemente lo que hay que hacer es introducirlo. ¿Vale? Os voy a arrimar la cámara. No sé si apreciáis en la cámara, pero yo estoy viendo como echa un poco de humo. Si esto fuese el voltaje correcto, ya estaría al rojo vivo. Mirad, ya está destemplado. Podéis apreciar el... La lástima es que, bueno, no es el voltaje correcto y va a tardar un poco. Mira, no sé si lo estaréis apreciando, pero ya está rojito. Parece más, algo que me asombra. ¿Cómo? Porque no hay nada. No hay nada ahí. ¿Por qué se calienta? ¿Por qué se pone al rojo vivo? Entonces voy a intentar hacerlo de una fuente de alimentación que sea meter, en realidad sería mete, 1, 2, 3 y ya estaría el rojo vivo, ya podría templar, se pone. Entonces, pues bueno, simplemente por conocer técnicas distintas y por aprender un poco más sobre este tema. Y ahora ya antes de describir el vídeo, pues una forma de algo. Aquí está deformando solamente por calentamiento. Entonces, este tipo de hornos sean sumamente prácticos. Hoy en día, utilizando estos hornos, uno puede, claro, efectivamente estos materiales requieren de cierta temperatura para trabajados y estos hornos facilitan. Existen tutoriales, una vez más les digo, para hacer lo básico de un horno de inducción. Y como decía, ¿no? Está hablando de una técnica que él dice parece magia. Sí, efectivamente, la magia está en el ferromagnetismo. Una vez más, a ver, vamos a ver si será posible desarrollar este tipo de trabajos solamente en laboratorio. En la carrera nosotros hicimos un trabajo también para una feria y la persona que estuvo desarrollando, que es Jorge, él está trabajando ahora en la gobernación, si más no tengo, en Senarecom está él trabajando. Él realizó este trabajo, la elaboración, pero un horno muy pequeñito al que él hizo. Igual también tenía la respuesta. Vamos a escuchar este video. Directamente a 220 voltios y vamos a ver qué es lo que hace. Como podrán ver, se ponen en marcha los coolers, un funcionamiento silencioso, y vamos a ver, aquí tenemos cada de hierro y lo vamos a meter aquí dentro.
Pueden contar los segundos, pero no van más de 4 o 5 segundos para que ya lo tengamos al rojo. Así de simple. Ustedes observan, acá tenemos dos mangueritas. Aquí también se está bombeando agua. Si es que no hubiese la acción de bombear agua, esta parte de la estructura, la bobina, es la que va a sufrir. Esta parte es la que va a sufrir. Ojo, este sería un muy buen proyecto de grado para el curso superior. Ustedes tienen ideas ya para su proyecto para el sexto semestre, ¿no? Cámara lo toma. Vamos a apagar un poco de luces. Ahora con la luz apagada lo podrán apreciar mejor. Lo pueden ver ustedes. Observen, lo metemos, si bien es cierto que ya está caliente. 1, 2 segundos y aquí lo tenemos. Como lo quieran ver ustedes. Bueno, ¿qué más decirle? Creo que con esta pequeña prueba ya se habrán dado cuenta del poder que encierra esta bobina de salida, que está hecha con un caño de cobre. Por dentro circula agua para enfriarlo, simplemente para mantenerlo que no tenga temperatura. Lo podemos. Bien. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, consulta? ¿Existe alguna duda respecto al funcionamiento de estos hornos? ¿Existe alguna consulta respecto a las características del horno o respecto a cómo podemos utilizar los hornos? Creo que está clarito, ¿no? Creo que todo está claro. ¿Hay alguna duda, pregunta, consulta?